Sí, ya podemos empezar, ingeniero, perdón. Ya, bien, listo. Entonces, bueno, se agradece mucho por su asistencia el día de hoy. Tenemos la conferencia magistral dada por el doctor Javier Urquizo, Energética 2035, planificación energética para el Ecuador, ¿no? El doctor Urquizo es ingeniero en electricidad, graduado del SPOL, además posee estudios de posgrado del Instituto Stevens of Technology de Hoboken, New Jersey, un máster en ingeniería. Adicionalmente también tiene una maestría en ciencias de la Universidad de New Orleans en el área de Civil and Engineering, Environmental Engineering. También posee una maestría en administración de empresas de SPOL y últimamente obtuvo el grado doctoral en energía de la Universidad de Newcastle, del Reino Unido. Se ha venido desenvolviendo desde el año 85 como docente de la SPOL, dando materias como sistemas de control, control automático en aquellos días, teoría electromagnética. Actualmente dicta las materias de sistemas de distribución y la materia planificación de sistemas eléctricos de potencia. Como experiencia profesional se puede destacar que durante muchos años fue director del Centro de Desarrollo de Proyectos de SPOL. Sin más que decir, le damos paso al doctor Urquizo. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Al menos yo sí. Ya, bueno, Sí, sí se escucha. Sí, gracias. El tema que voy a hablar el día de hoy se llama Energética 2035. Energética 2035 es un proyecto que está en formulación, es un proyecto que lo estamos desarrollando y es no solamente mi idea, es la idea de muchas instituciones dentro del país e internacionales. Y realmente el nombre energética nació de una conversación que tuvimos hace algunos años con el doctor Koch. El doctor Koch es el director científico de la institución que se llama Potsdam Environmental Institute. Por allá en el año 2017, en aquel año yo estaba dirigiendo a un grupo de estudiantes en su visita técnica a Alemania. Entonces calzamos la visita para poder conversar varios días con el doctor Koch en Berlín, Alemania, y con él empezamos a darle forma a esto que se llama Energética 2035. La acá viene de la traducción alemán de energía y corresponde a la dificultad que tenía él de pronunciar la palabra energía en castellano y decidí poner en honor a las conversaciones que tuvimos con el doctor Koch, Energética. ¿De qué se trata Energética? Energética se trata de hacer un plan nacional de energía al año 2035, de allí el nombre Energética 2035. ¿Y qué pretende ese plan? Pretende asegurar el acceso de energía moderna, segura, barata, sostenible para todos los ecuatorianos. Algo que mencionó Jimmy es que yo fui director del Centro de Desarrollo de Proyectos durante 16 años. Antes de irme a hacer mis estudios doctorales fui director del Centro de Proyectos, el SPOL, y después de regresar de los estudios doctorales pasé al área de potencia. Y por lo tanto, este tema de los proyectos y la relación con empresas públicas y privadas y la formulación misma de un proyecto es un tema muy delicado. Por eso es que les dije yo que este es un proceso en construcción, en formación, porque debemos prepararnos institucionalmente para poder afrontar. Y es un proyecto que requiere un financiamiento y que, como están dadas las cosas, requiere alianzas, muchas alianzas con entidades de afuera y por lo tanto requiere mucho conversación, mucho diálogo con los financieras, con las bancas de inversión para que este proyecto se pueda cristalizar. Yo ya conversé con el anterior ministro antes de que ocurra esta pandemia, con el nuevo ministro no he conversado todavía, pero lo voy a hacer en los primeros días del siguiente año cuando cambie el gobierno, porque no tiene sentido proponer un tema a un gobierno que está saliendo. Bueno, hablemos un poco acerca de Energética. Energética explora en base a un conjunto de supuestos, es decir, hay mucha información que ya la hemos recolectado
respecto a estudios, políticas públicas, legislación nacional, desarrollos tecnológicos, preferencia de los consumidores, que ahora los llamamos, y en la literatura aparece el nombre de prosumidores, porque pueden ser consumidores y productores, con el advenimiento de todas estas técnicas de energías renovables que hacen que un consumidor pueda ser productor también, por eso es que hablamos ahora de prosumidores. Elementos que permitan visualizar todos ellos en su conjunto, los elementos claves que permitan realizar la transformación energética del Ecuador, lo que les conté hace un momento. Una energía que sea segura, barata, confiable. Motivación. Esta transformación energética que menciona el objetivo, y por supuesto yo tengo ya un borrador del documento. Lo que estamos haciendo es mencionar ciertas porciones del documento que lo estamos puliendo para presentarlo cuando inicie el gobierno del próximo año, el nuevo gobierno. La transformación energética trae consigo una redefinición de los sistemas energéticos, el aumento en la participación de las nuevas fuentes renovables. Y eso es un tema crítico, porque más adelante cuando empecemos a conversar de nuestra visión del sector energético del Ecuador, hay un tema que casi es insalvable, que es el tema del estiaje en la región oriental del Ecuador, donde están ubicados la mayoría de los grandes proyectos hidroeléctricos del país. Entonces, este tema del aumento y participación de nuevas fuentes renovables es un tema que es importante. Y que en este año, aquellos que seguimos el tema de las energías renovables, está lanzado ya una propuesta para interesados en contratos de concesión, específicamente para el rubro de energías renovables, ¿no? Ya están las bases enviadas, yo he revisado las bases, tenemos oportunidad de hacer preguntas hasta el 20 de octubre, después de pocos días, pero este tema de las energías renovables está muy en la mira de los funcionarios del sector eléctrico en el Ecuador. El segundo es aprovechar la eficiencia energética, la incorporación de nuevas tecnologías para la provisión de servicios. Y tercero, lo que nos corresponde a nosotros los técnicos, es elaborar técnicas de análisis, todas ellas muy complejas, en las cuales se buscan sistemas cada vez más confiables y más continuos. Aquí la palabra confiabilidad es muy importante entre lo que hacemos. Y el tema de la continuidad del servicio es otra palabra muy importante en la planificación a largo plazo. Los retos del sistema energético, esta fotografía la tomé de la página web del Arconel. Se ve cómo está la producción de energía y las importaciones en el Ecuador. Es la última gráfica que pude conseguir en la página web del Arconel. Arconel, recuerden que hace, y a mis estudiantes de la materia de planificación estábamos conversando más temprano en la mañana, que la función de Arconel es regulación y control. Bueno, ahí está. El porcentaje de producción de energía hidráulica es muy grande, es casi 50%. Generación térmica, importación 1%, y al final están los elementos significativos de las renovables, que son nuevamente porcentajes muy pequeños: biomasa, eólica y fotovoltaica, y eso hay que tratar de mejorar. Creación de escenarios. Esos son los ejes de estudio que yo he planteado para Energética 2035. Son nuevamente ejes en los cuales personalmente he estado involucrado, y nuevamente no soy el autor exclusivo de Energética. Energética nació de una conversación con el doctor Koch en Berlín, Alemania, y se han incorporado muchas instituciones a este trabajo, locales. Hay muchas instituciones que ya conocen el tema y han ayudado para hacer las investigaciones iniciales que tiene este programa. Es termodinámica aplicada, que yo lo llamo de esa forma, y básicamente es proyectos de biomasa, biocombustibles, redes inteligentes, energía, agua y ambiente, y he puesto entre paréntesis LP, lo cual significa largo plazo,
Y este es un tema que es colateral al tema de la generación eléctrica que vimos en la lámina anterior. Aquí dice 50%. O sea, somos un país muy dependiente en nuestra matriz energética del componente hídrico. Y por lo tanto, el componente hídrico en la generación es muy importante para la generación de energía. Pero el componente hídrico es muy dependiente del ambiente. Entonces, este vínculo, esta afectación que tiene el ambiente en los recursos hídricos y los recursos hídricos en la producción de energía y en eventualmente el estiaje que ocurre. Estiaje significa que en ese momento, en esos días o en esos meses, la producción de energía hidráulica es menor y a veces cero, como en el caso de Baba, que ciertos meses no tiene generación de energía. Este vínculo es muy importante y en esto estamos activamente trabajando justo en estos días. El tema del entorno construido, el sector residencial es un fuerte consumidor de energía, por lo tanto hay que trabajar mucho en ese sector residencial, sector comercial o en general el entorno construido. Los edificios son grandes consumidores de energía eléctrica, por lo tanto hay también dentro del plan un eje para ellos. La demanda y el suministro, que también es un tema muy interesante en la zona de Guayaquil. Tenemos la ciudad industrial de Pozorja, que demanda 800 megavatios. Ahí se pretende construir los proyectos del aluminio. Muy importante, por ahí muy cercano está el puerto de aguas profundas de Pozorja, que está a través de una asociación pública-privada siendo manejada por la empresa Novis Nacional y el consorcio DP World. Algo como eso se está pensando también para los grandes proyectos de generación, que más adelante hablaremos al respecto. Eso es el componente de demanda y suministro. Por supuesto, yo prefiero llamar suministro y no generación por las razones que les cuento a mis estudiantes. El sector de electricidad es justamente un sector de la energía en su conjunto. Entonces, demanda pretende estudiar las afectaciones que tiene la demanda más allá de un crecimiento natural y que incluya estos proyectos puntuales que van a requerir gran cantidad de energía en bloque, como es la ciudad industrial de Pozorja. Eso va en demanda y suministro. Después tenemos supervisión, control y protección del sistema eléctrico nacional, que es una planificación a corto plazo, es la que hace generalmente, y nosotros empezamos a trabajar ya en estos temas. Son los temas en los cuales uno atiende el tema a muy corto plazo a través de estrategias de control que gobiernen el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, en este caso, que son las que tienen mayor capacidad de generación en el país. Movilidad sostenible es el tema del transporte. Y un tema que es muy importante y que a veces los planes no los consideran, que es la parte de política pública, mercados y regulaciones, que es un tema en el cual estamos avanzando. Como le contaba hace un momento, está ya saliendo esa licitación para proveer un bloque de renovables. Está también en carpeta en este año la consecución de un banco de inversión que pueda gestionar un contrato de concesión para Sopladora. Sopladora es la cuarta fase del proyecto Paute. Es una capacidad, Cardenillo, es la cuarta fase del proyecto Paute con una capacidad de 595 megavatios, 3.355 gigavatios hora, que no es nada especial, es una cantidad interesante. Pero estos temas se demoran. Se estima que la construcción de Cardenillo, la cuarta fase de Paute, tiene un tiempo estimado de 75 meses y un costo de 1.135 millones. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? No es que los aportes a este plan a largo plazo, si decimos, por ejemplo, que vamos a hacer Cardenillo, no lo tenemos de la noche a la mañana. Hay un tiempo de construcción de 75 meses. Y hay un costo que es importante,
1.135 millones de dólares, que difícilmente el país en estos momentos se puede dar el lujo de invertirlos, y es por eso este esquema de concesión que se está hablando para Cardenillo, una concesión a 30 años plazo, para que una empresa ponga el dinero y se pueda hacer eso. Bueno, en este tema de política pública hay mucho que mirar, hay mucho que estudiar. Todos estos mecanismos de concesión que hace algunos años eran muy improbables, ahora se tornan muy necesarios para la planificación a largo plazo del Ecuador. Entonces, estos son los ejes en los cuales he estado trabajando en estos últimos años. Yo básicamente el único proyecto que estoy pensando es Energética 2035. Es un proyecto enorme, pero de mi experiencia como director del Centro de Proyectos hay que ir con pie de plomo, hay que estar seguro que manejamos todos esos ejes de manera adecuada. Respecto a la planificación nacional, es algo que les cuento también a mis estudiantes de planificación. Existe la Ley Orgánica del Servicio Público de Ingeniería Eléctrica. Esta es una ley que es muy querida para nosotros en la SPOL porque un grupo de profesores de eléctrica y un grupo de mecánica juntos aportamos con ciertos artículos de esta norma. Se publicó el 16 de enero del año 2015. Y un tema que es importante es el artículo 12 y el artículo 13, en el cual hay una delegación expresa al ministerio o al viceministerio ahora como responsable de la planificación del sector eléctrico, y se dispone en esta ley, que es el tipo orgánica, elaborar el Plan Maestro de Electricidad y el Plan Nacional de Eficiencia Energética, Plan EE. Entonces el país cuenta con estos dos documentos de planificación, el Plan Maestro, que se actualiza, y la última versión del plan es del año 2019, y el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que la última actualización es el año 2015. Todos ellos con un horizonte a lo largo del tiempo, son planes a mediano y largo plazo. Y veamos un poco todos estos ejes y cómo yo los he ido formando con ayuda de otras instituciones de afuera, con estudiantes del SPOL. Yo soy docente de la materia, como dijo el ingeniero Córdoba, soy docente de la materia de distribución, de la materia de planificación, ambos muy importantes para Energética 2035. Soy docente también de la maestría en automatización y control industrial, muy importante también para nuestro trabajo, sobre todo en la parte de control. Y soy docente del programa doctoral y mi curso de energías renovables es muy importante también para este tema Energética 2035. Entonces, en este tema de termodinámica aplicada, ¿qué hemos avanzado? Hemos avanzado con un artículo que se está publicando en la conferencia de la Unión Europea sobre biomasa, que ha recibido muchos aportes, sobre todo de la Unión Europea, respecto a los contenidos de la producción de biodiesel usando microalgas. Este tema de las microalgas es básicamente se desarrolló un caso de estudio en la provincia de Santa Elena y se mostraron los resultados en esta conferencia de la Unión Europea. Una segunda versión de ese artículo lo enviaremos a la conferencia, esta misma conferencia, en el año 2021. Hemos avanzado también asimismo en este tema, en el tema de la basura, en un tema de economía circular, porque nosotros, tomando como caso de estudio el municipio de Guayaquil, pensamos que es conveniente colectar, reusar, reciclar y disponer adecuadamente la basura en la ciudad de Guayaquil. Para eso estamos planteando un marco de referencia de economía circular. Y ese trabajo lo enviamos y ya está aceptado para una conferencia el próximo año sobre desechos sólidos, sobre administración de desechos sólidos. En este eje hemos avanzado un poco. En el tema a corto plazo, hemos avanzado tal vez un poco más que el primer tema, porque hemos tenido buena respuesta en Termopichincha, en Proyecto Pauta, en Sopladora,
en el propio Transelectric. Hemos trabajado tenemos un caso de estudio en Termopichincha, en Quevedo 2, que fue presentado esta conferencia, que fue aceptado. Esta conferencia inicia la siguiente semana. Tenemos el caso de modelar y validar sistemas de control a través de la excitadora, la excitatriz. El caso de sopladora. Sopladora es una de las fases del proyecto PAUTE. Eso se presentó en la conferencia modélica el mes pasado. Tenemos el tema ya respecto al soporte de Transelectric. El tema anterior, este soplador, lo hicimos en conjunto con el SENACE. El anterior, el primero, lo hicimos con Termopichincha. Este tema lo hicimos con Transelectric, el análisis de contingencia a través de factores de sensibilidad del Sistema Nacional Interconectado al Ecuador, porque un poco es parte del corto plazo. ¿Qué ocurre si existe una contingencia del tipo N-1? ¿Cuáles son las líneas y los elementos del Sistema Nacional de Transmisión más sensibles, en los cuales tenemos que poner mucha más atención cuando ocurre una contingencia? Y eso se lo hace a través de un medidor que se llama factores de sensibilidad. Esto ya está publicado. El siguiente estuvimos haciéndolo también con el SENACE, que es la identificación de parámetros para el sistema de regulación en turbogeneradores hidráulicos. Aquí también se tomó un caso de estudio en PAUTE. Eso también fue publicado. Todos estos proyectos en la planificación operativa a corto plazo. Trabajamos con la central Marcel Añado. Estuvimos viendo el controlador del gobernador. El ingeniero Sánchez y el ingeniero García son funcionarios de Marcel Añado y con ellos estuvimos trabajando estos temas de la planificación operativa, de los controladores de la turbina Francis en Marcel Añado de WIN. Y finalmente con el ingeniero Chan, el ingeniero Amén y el ingeniero Medina, funcionarios de la hidroeléctrica Baba, estuvimos también trabajando estos temas del control de la excitación en la central Baba. Todo esto son actividades a corto plazo. Ya tenemos un poco más avanzado este eje, este componente. Hemos probado nuestra teoría con centrales hidroeléctricas y centrales térmicas y vamos avanzando con ese componente. Respecto a la planificación de largo plazo, hicimos un análisis de la confiabilidad del sistema nacional y realmente el Plan Nacional de Expansión. Nos pusimos 2 años, estuvimos trabajando para el año actual. Eso lo hicimos el año 2018. ¿Y cómo sería la confiabilidad bajo los supuestos que tiene el Plan Nacional en el año 2023? O sea, considerando toda la infraestructura que se pretende construir entre el año 2018 y el 2023, ¿cómo está la confiabilidad del Sistema Nacional de Transmisión? Nuevamente, esto lo hicimos en coordinación con el Transelectric. El ingeniero Juan Plazarte, en su momento subdirector de planificación, ayudó mucho con los datos y con la comprensión del Sistema Nacional de Transmisión. Este otro tema de la administración de carga y los métodos de desplazamiento para alargar la vida útil de los transformadores de distribución se lo trabajó en conjunto con la empresa distribuidora local y tiene que ver también con una administración a largo plazo. Tema de movilidad sostenible, también estuvimos trabajando con las estaciones de rápida carga en vehículos híbridos. Este es un tema que está avanzando en la ciudad. La flota de los vehículos de la Metrovía están siendo cambiados a vehículos eléctricos y es un tema que requiere estaciones de carga. Y en este caso se estuvo haciendo el análisis del impacto que tienen esas electrolinieras, son las estaciones en las cuales se cargan los vehículos eléctricos en la empresa eléctrica de distribución, qué afectación hay por el uso de esas electrolinieras. Y los resultados fueron muy buenos, es decir, no hay una afectación significativa. Pero por supuesto ahora que el uso de vehículos eléctricos es todavía muy poco. Donde más hemos tenido avances es en el entorno construido, es decir, cómo podemos primero establecer todas las variables que afectan al consumo de energía de un edificio, sea esto residencial o comercial. Esa es la primera parte.
cuántas variables, qué variables afectan el consumo de energía de un edificio. Descubrimos que eran 140, son bastantes. Evidentemente no todas hacen la misma afectación, unas son más importantes que otras, y para ello interviene un análisis de sensibilidad. Usamos la técnica de Monte Carlo para ver qué variables de entrada afectan a la salida, y resultaron ser muy pocas, resultaron de ser menos de 10, aquellas muy importantes que afectan el consumo de la energía. Pasamos a una segunda fase, es decir, efectuar acciones de mejoras, tanto de las características propias del envolvente de la casa, como para los equipos que hacen el acondicionamiento de aire, cómo podemos mejorar. Y dentro de esa selección de equipos que pueden mejorar el desempeño energético, empezamos ya a preguntarnos por aquellos dispositivos que nos van a permitir que el edificio sea desde un punto de vista autónomo, que no tome energía de la red pública y que por lo tanto sea más amigable para el ambiente. Y por lo tanto también tuvimos que dimensionar cuántas eran las emisiones de CO2 al ambiente que ocurrirían, qué ahorro ocurriría en esa cantidad de emisiones al cambiar el suministro de energía al edificio por una generación en sitio, renovable, propia, en vez de la red pública. Y sobre eso hemos trabajado muy de cerca con un grupo de la ciudad de Nueva York, con algo que se llama NYSERDA, que es una entidad que administra desde el punto de vista energético los edificios en la ciudad de Nueva York. Es una entidad adscrita al gobierno de la ciudad de Nueva York, y por lo tanto todas estas ideas finales de cómo podemos acondicionar la toma de energía de una vivienda para hacerla autosustentable desde el punto de vista energético, la hemos tomado allí. En este componente también se trabajó un tema que es muy importante, que es la política pública. Y la política pública tiene que ver básicamente con subsidios. Es decir, cómo vas a beneficiar a un usuario de energía eléctrica que no puede pagar su consumo. Y para eso debe establecerse una política pública que permita que el consumidor que no tiene recursos energéticos o que la mayor parte de su ingreso se gasta en el consumo de energía, el Estado lo pueda subsidiar. Y sobre eso, es decir, todos estos eventos que ocurren en cada uno de estos ejes para el entorno construido es donde más hemos avanzado. Hemos avanzado en determinar las variables que afectan el consumo de energía. Primer evento, hemos identificado qué mejoras se pueden hacer, cuántas mejoras, en qué tamaño, simultáneas, no simultáneas, cuánto cuestan. Tercer escenario, cómo podemos hacer una política pública que aquellas personas que no tienen consumo de energía, cuyo gasto de consumo de energía es una porción muy importante de su ingreso, se los pueda subsidiar. Bueno, y este trabajo ha avanzado muchísimo. Empezamos con un departamento, pasamos a todo el piso del edificio, pasamos al edificio, pasamos a los edificios contiguos en una manzana, pasamos los edificios contiguos en una manzana al distrito, que es una entidad de área intermedia, y después pasamos a la ciudad. Y en cada uno de estos niveles, como lo llamamos nosotros, estuvimos tratando de ver cuáles son las variables que afectan ya cuando tú tienes un edificio que está contiguo a otro. Cómo afecta la cercanía, cómo afecta la sombra que hace un edificio alto en el edificio que estamos estudiando. Como les digo, estas son las publicaciones que tenemos en ese componente. Hemos trabajado muchísimo y es el componente que está un poco más avanzado. Ahora les presento lo que estamos trabajando en este momento, que tiene que ver con el vínculo de energía, agua y ambiente. Este trabajo ha sido objeto de muchas horas en mis estudiantes de planificación. El trabajo que les voy a presentar ahora fue realizado el semestre pasado por
estudiante Paulo Cobos, Marca y Veloz. Y la tarea que tenían que hacer ellos es determinar cuál es el tiempo correcto, en qué momento deberían ingresar los grandes proyectos de generación en el país para que este vínculo generación-carga se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? A largo plazo, al 2032, como primer ajuste al plan. Y no se olvide que la demanda no solamente es la demanda como tal, la demanda va a incluir, por ejemplo, la ciudad industrial de Pozorja, que hay que establecer ya un año en el cual realmente se puede pensar que es una realidad la ciudad industrial de Pozorja, el crecimiento tendencial de la demanda, también el margen de seguridad, también y por supuesto el margen para la operación de las interconexiones. Entonces todos esos componentes de la demanda tienen que ser conjugados al hacer un match con lo que es la generación. Entonces, Paulo, Cobos, Marca y Veloz, por ejemplo, establecieron que esa es la generación de lo que nosotros llamamos current accounts. Current accounts es la situación al año 2019, que es el año que tuvieron ellos marcado como año base. No se olvide, esto fue en el primer semestre del año 2000 y la información disponible era hasta el año 2019. Y ahí se ve algunos actores claves en la generación del país, ¿no? Por ejemplo, tiene Coca-Cola Sinclair, 22% del parque de generación. Tiene el complejo hidroeléctrico Paute, 16%. Pero si usted suma 16 de Paute con sopladora, que es una de las fases de Paute, realmente se da cuenta de que Paute con las 3 fases operativas, más Cardenillo, que se piensa hacia futuro, es realmente, tiene una capacidad superior a Coca-Cola Sinclair. Y este fue el trabajo central de los estudiantes. Ellos trataron de hacer un plan a largo plazo, en el cual se veían los ingresos y las aportaciones que tenían los proyectos existentes, más los proyectos en vías de construcción, poniendo razonablemente cuándo se podría contar con ellos, es decir, sopladora no se lo puede contar en el año 2021, porque requiere un proceso de construcción. Y antes que eso requiere un contrato de concesión, que venga alguien con el dinero para ponerlo y que sea una realidad Cardenillo. Entonces, son temas que requieren un tratamiento no tan trivial del tema. Pero en todo caso, este es el resultado de los estudiantes, es un resultado muy bueno. Esto es parte de la instrucción que hacemos en el curso de planificación de los sistemas de energía y potencia. Algo más sobre este plan que yo les quería comentar y que aprovecho este foro que me da el ingeniero Jimmy Córdoba para contarles. Yo creo, y le voy a dar mi punto de vista personal, yo creo que el proyecto Santiago, que como les decía a mis estudiantes el día de hoy, tiene una capacidad de 3.600 megavatios, se puede llegar a ese, que es el valor final, que es la capacidad que está propuesta para este proyecto de generación a lo largo del río Zamora. Por el momento, las entes que hacen la planificación nacional consideran solamente 2.400 megavatios. Yo sostengo que esos 800 adicionales son muy importantes, porque representan ingresos adicionales al país. Solamente esos 800 megavatios adicionales de 2.400 a 3.600, perdón, 1.200 adicionales, representan 2.5 veces Manduriaco, para que tenga usted la relación entre qué tan importante es Santiago para la planificación nacional del país. Por supuesto, esos 1.200 megavatios adicionales en hora pico garantiza que el sistema nacional interconectado sea más confiable. Para el año 2030, nosotros pronosticamos que en el escenario normal de crecimiento de la demanda se proyectan necesidades de 3.000
megavatios debería suministrarlo Santiago y por lo tanto debe haber en Santiago en particular un esquema de fases. Y por lo tanto es importante que se desarrollen estas alianzas públicas y privadas similares a lo que se tiene en el puerto de aguas profundas de Pozorja, que incentives a los privados a poder invertir en al menos una de las fases que se prevé que tenga Santiago. Otro tema que es importante y que como bloque es importante son todos estos proyectos en la provincia de Pichincha, Chespi, Chontal, Tortuga y Tigre. Son proyectos que si bien no tienen una gran generación como tal, pero sí en bloques. Si usted mira los 4 proyectos, es una potencia de 943 megavatios, energía de 4.336 gigavatios hora, y es importante como bloque, y pienso que hay que, como bloque, considerarlo. Están al margen del mismo río, por lo tanto, el bloque es interesante para considerarlo en la planificación nacional. Chespi, por ejemplo, tiene 48 meses de construcción. Nuevamente, todos estos proyectos eléctricos no se los construye de la noche a la mañana. Costos 793 millones. Chontal 60 meses, 435 millones. Tortugo 50 meses, 471 millones. Tigre 54 meses, 215 millones y por lo tanto hay que espaciarlos convenientemente en el tiempo en su ingreso. Y finalmente estamos con Cardenillo, que es la 4ª fase de Paute, y es un tema que a mí me preocupa sobremanera porque al ser la 4ª fase de Paute, allí y sobre todo allí hay que hacer un análisis hídrico y un análisis ambiental. O sea, este tema del ciclo ambiente, agua, energía, sobre todo en Paute y sobre todo para la inversión que se piensa hacer en Cardenillo, a pesar que está llamado un concurso de concesión, debe hacernos reflexionar mucho. Hablando un poco acerca de Pozorja, les contaba yo que es una carga de 800 megavatios y algo también que fue un trabajo que se hizo con Transelectric fue pensar cómo alimentar esos 800 megavatios de la planta del aluminio y cobre en Pozorja. Evidentemente necesitamos Santiago para la ciudad industrial Pozorja. No hay Santiago si no hay Pozorja. Y por lo tanto estos temas de la dependencia de demanda y generación resultan ser muy importantes a la hora de pensar en estos grandes proyectos. La estructura de costos de aluminio en Pozorja es fabulosa. Sería un polo de desarrollo industrial para la región del Guaya, fabuloso, fuente de entrega, fabuloso, pero también hay que pensar desde el punto de vista del análisis eléctrico que hay que considerar cómo vamos a suministrar y la única forma o la forma que encontramos viable fue una red aérea que pase por la subestación Pasaje y tender una línea aérea hasta Pozorja. Y la otra que nos pareció muy innovadora, que se la trabajó también con el ingeniero Plazarte, es un cable submarino. Y por lo tanto, esta es una nueva tecnología HVDT, a corriente continua, que también nos dio bastantes buenos resultados en el momento que evaluamos esas 2 alternativas. Bueno, eso es lo que quería hablar. Me he extendido mucho. Le agradezco al ingeniero Córdoba por su paciencia y con él hemos conversado mucho de estos temas y la necesidad de que se apoye estas iniciativas como Energética 2035, que no es mía únicamente, lo vuelvo a repetir, yo no soy el único autor, sino que es un conjunto de instituciones locales e internacionales, un grupo de estudiantes que han dado forma a mi comprensión respecto al tema. Muchas gracias y estoy listo para cualquier comentario que tengan.
disculpen la interrupción. ¿Cualquiera puede preguntar o hay alguna vía escrita? Al final he puesto mi correo electrónico porque realmente nos hemos excedido en el tratamiento de este tema. La charla se debió haber terminado a las 12:30. Empezamos tarde y terminamos tarde, pero si tiene alguna pregunta en honor al tiempo, me puede enviar un correo electrónico. Está en la pantalla mi correo electrónico y podemos conversar, establecer un diálogo a través del correo electrónico. Entiendo que es hora de almuerzo y algunos funcionarios de tecnología de la facultad tienen su hora de almuerzo a partir de la 1. Ok, muchísimas gracias al doctor Javier Urquizo. Creo que no hay más preguntas por parte de los participantes. Si para dar cierre de la charla, solicito a todos, por favor, activar sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla con todos los participantes dentro de la sala. No sé si podría un par de preguntas pequeñitas, doctor. No puedo activar mi cámara. Y No estoy habilitada. si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, podría tomar el micrófono o escribirla en el chat, como prefiera. Ok, listo. Entonces, si me permite, sobre el primer punto de las motivaciones, decía usted que estaban ya las bases para, entiendo que las expresiones de interés sobre generación fotovoltaica. Hace como unos... Bueno, yo lo que le decía es de que ese tema del bloque está realmente, es un contrato que recién está en su fase exploratoria. Tengo acceso a los documentos preliminares, está en una fase de preguntas y respuestas que todavía no ha terminado. Y ni siquiera tenemos el documento de bases definitivo. Entonces ese es un tema que lo vamos a seguir a lo largo del tiempo. Bueno, no, yo quería hacer simplemente una pequeña, sería como un aporte, ¿no? Sí. No sé si recuerdan que hace debe ser siquiera unos más de 10 años, cuando se hizo la primera convocatoria y se puso una oferta de compra muy generosa, creo que era 40 centavos de kilovatio aquí en Continente y 45 en Galápagos. Yo creo que no lo escucho. Quedó muteado. Sí, no sé si soy solo yo, pero no escucho. Perdón, disculpen, Sí. había inhabilitado el micrófono. Le decía que hay una experiencia un poco desagradable, la que se tuvo hace como no recuerdo exactamente, pero deben ser más de 10 años, cuando se abrió la primera oferta, digamos, del gobierno para inversionistas en renovables, fundamentalmente fotovoltaico, ¿no? Y se ofertó comprar esa energía a 40 centavos y 45 centavos en Galápagos, ¿no? Que era un precio demasiado generoso. Y las propuestas o los oferentes que comenzaron a salir duplicaron la demanda, la oferta de energía que tenía el país. Lo duplicaron a paute ampliamente. Fue tanta la demanda de inversionistas para colocar fotovoltaico que el CONELEC, que en esa época había, tuvo que interponer ahí un instrumento y lo puso el documento habilitante, ¿no? Para irlos calificando. Algunos inversionistas se hicieron presente con su proyecto, pero en el camino, lamentablemente, la política cambió. Y esos son una de las graves afectaciones que también debe considerarse en los modelos, que es la seguridad jurídica. Eso ocurrió también en España. En España, gran cantidad de agricultores cambiaron sus cuestiones agrícolas por granjas fotovoltaicas. Y a ellos también se les cambió la norma. Y esas cosas generan una descomposición de los modelos y comienzan a salirse
ese mercado, ¿no? La otra pregunta que le quería hacer a usted respecto a esto último que me parece bastante interesante sobre el cable marino. ¿Sí? ¿De cable marino de dónde a dónde? Y, 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 y sobre qué. Pues, o sea, me dice que es sobre corriente continua. Eso me quedó un poco en el aire. Muchas gracias, doctor. Sí, respecto al primer tema, como este bloque ERNC, que es el nombre que le ha puesto el gobierno, está en una fase de elaboración de un documento preliminar. Está en una etapa el documento preliminar yo tengo acceso, fue elaborado en septiembre de este año. O sea, yo ya el documento preliminar, yo lo tengo acceso. ¿Qué tipo de generación considera? Está en el documento preliminar. Está en una fase de preguntas y respuestas y por lo tanto va a haber una versión final de ese documento recién a partir del mes de noviembre. Es un proceso que está en construcción. A mí me gusta básicamente estos procesos. Yo seguí con mucha atención ese tema de la subasta renovable que ocurrió en Colombia. No sé si usted también lo siguió. Es un proceso que ocurrió en la zona que la llaman ellos la zona atlántica, donde hay una capacidad de generación de viento muy interesante y que se puede, digamos, esas buenas experiencias que ocurren en países que tienen un similar idiosincrasia a la nuestra se pueden aplicar o se pueden entender. Pero como le digo, yo en particular soy un estudioso del tema, yo no controlo el concurso, sino que solamente estoy atento y si ocurre alguna petición al SPOL estamos dispuestos a dar nuestra opinión. Como le digo, Energética 2035 es un proyecto que está en construcción, no está oficialmente lanzado porque todavía tenemos algunos componentes en los cuales que tenemos que entenderlos antes de proponer un plan tan ambicioso como este. Pero de todas maneras creo que mi preocupación en los temas de planificación nacional está sustentada. Los modelos que hemos corrido localmente en la SPOL nos dicen que hay una necesidad de atender la demanda. Si queremos que la ciudad industrial de Pozorja sea una realidad, tenemos que por supuesto, que considerar la generación que atienda a esa demanda. No podemos soslayar ese tema. Y uno de los escenarios que habíamos considerado con Transelectric era este cable submarino, que es HVDC efectivamente, y que se torna atractivo y que por el tema de los costos y la distancia, no se olvide que un cable HVDC, si la distancia es muy pequeña, no resulta muy rentable. La idea la tomamos en los proyectos de generación eólica offshore que se tiene en Inglaterra, donde la distancia es considerable. Y por lo tanto resulta en esos casos resulta rentable ese tipo de conexión HVDC. El tema HVDC lo estamos estudiando también en los cursos de planificación de la facultad. Yo me puedo comprometer, si ese es su nombre, Rumaldo Blasio, veo su nombre allí, le puedo enviar el estudio que hicimos con Transelectric para su conocimiento y ahí están un poco los detalles técnicos de cómo planteamos el cable HVDC. Muchísimas gracias, ingeniero. Le remitiré mi correo, muy amable. Sí, cómo no, con mucho gusto. Nosotros en la SPOL somos una institución académica, no tenemos fines de lucro y lo que hacemos es tratar de escuchar. En este caso, mi función es escuchar las demandas que tiene de energía el país, tratar de ser muy inclusivo con respecto a escuchar los comentarios de actores privados, públicos, nacionales o internacionales y tratar de formular un plan que un poco dar nuestra opinión respecto a cómo debe ser la planificación hacia el 2035, en los ejes en los cuales le comenté hace un momento. No sé quién está moderando la sala, la reunión, pero en todo caso, no sé si es el ingeniero Jimmy que está moderando esta sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer.
Si no, está mi correo electrónico que veo muchos de mis estudiantes, ex estudiantes, y pueden hacerlo a través del correo. Bueno, en todo caso parece que el ingeniero ya le tocó la hora del almuerzo. Muchas gracias por la atención. Doctor, me permite unos minutos. Por favor, active su cámara. Vamos a realizar la captura de pantalla con los participantes de la reunión. Y con eso daríamos por terminada la charla FIED. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ok, gracias. Ok, listo. Por favor, solicitamos a los participantes de la reunión una sonrisa. Vamos a hacer la captura de pantalla para las redes sociales de la facultad. Ok, a la cuenta de 3 vamos a realizar la captura. Hay bastantes personas, por lo cual vamos a hacer 2 capturas de pantalla, ¿sí? Así que solicitamos que se mantengan congelados con su sonrisa. 1, 2 y 3. Ok, ya estamos con la primera página. Vamos con la siguiente. 1, 2 y 3. Muy bien, listo. Muchísimas gracias a todos los que han participado de la charla FIEC del día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor Urquizo. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Y estamos a las órdenes, ¿no? Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario Muchas gracias. sobre energética, estoy dispuesto a responderlo por el correo electrónico. Muchas Gracias, ingeniero Córdoba, por sus iniciativas gracias. de apoyo a mis trabajos dentro de la facultad y a los cursos de planificación y distribución. Por su tiempo. Gracias también. Gracias. Pasen bien. Gracias, doctor. Nada, Hasta luego. Gracias a todos. Un gusto ver ciertas caras por allí. Gracias.